Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Cualquier cosa, por si me oyen así un poquito ronca, entonces si no me entienden algo, lo que sea, me dicen y yo lo repito. Pues entiendo que es como un poquillo difícil entenderme, la verdad. Bueno, para empezar, no sé si todos saben, mi nombre es Alejandra Salas, entonces estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. El recorrido va a durar más o menos una hora y 10 más o menos. No sé si tienen agua o si quieren ir a tomar agua, ir al baño, si ya fueron. ¿Listos? Ok, vamos a empezar entonces. Necesito un voluntario y una voluntaria. Alejandro. Solo hay, Giovanni, uno de los dos. solo hay dos No hay mucho candidatos. dónde escoger. Les voy a repartir unas piezas a todos. A ver. Gracias. Ok. Y necesito otro voluntario, entonces. Una voluntaria. Ok. Aquí están las instrucciones de lo que tienen que hacer. Yo creo que están muy claras, entonces no necesitan hacerme ninguna pregunta. A partir de que las lean me dicen ya y tienen 30 segundos. ¿Ok? Ok. Listo, aquí están. Instrucciones. ¿Ya las leyeron? Las instrucciones están muy claras. Ok, 30 segundos a partir de ya. Hagan lo que tengan que ¿Y hacer. cuántos cuadritos tenemos? Me imagino que tenemos que armar algo aquí. Sí, imagino que pongámoslo aquí a ver qué sale. Tengo un diente de león. Yo tengo tomate. Yo tengo frijoles. Ah, no, Pero no repetimos. caben todos. ¿Cuáles ponemos? Memoria. Hay que volverlo. Sí. ¿Cómo estamos haciendo en un rompecabezas? Es memoria, vea. Este se guarda con esto, yo lo voy a entender. Bueno, listo, se les acabó el tiempo. Si me lo devuelven, por favor. Gracias. Aquí le falta una tilde. Ok, ahora lo revisamos. Tiene que ser una carrera. Es que ese Word suyo seguramente como está en español. Se lo Debe ser. Bueno, muchas gracias por la participación. A ver, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo armaron? ¿No lo armaron? ¿Entendieron? ¿Cómo? Era Dígame. memoria. Ok, por aquí dice que era memoria. Había que armar algo. Sí, era un juego de memoria. Lo que pasa es que la tabla era muy pequeña para que Para que todas quieras todo. entraran, pero era de memoria, porque habían parejas. Ok, y entonces... ¿Tres de cada una? Sí, 3 de cada una. Ahora de Ah, fríos. ese detalle no lo vi. Entonces no era memoria. ¿Y entendieron bien las instrucciones? Sí, instrucciones y La está. palabra- La palabra Instrucciones estaba muy clara. Sí. Bueno, ¿y qué sintieron ahí donde vieron esas instrucciones en chino y con tildes que faltaban para Sí, flores? con ganas de ortografía. ¿Cómo se sintieron con esas instrucciones? Confundidos y con un poquito frustrados tal vez. Bueno, quiero que recuerden esa sensación de cómo se sintieron leyendo chino y viendo cómo hacían para resolver el rompecabezas. Se van a quedar con esa sensación porque la vamos a retomar más adelante. Continuamos entonces. Todos, listos. Bueno, acérquense un poquito. Se quedan por acá. Bueno, este es el río Reventazón. ¿Alguien sabe por qué tiene el caudal tan bajo? Por la represa. Bueno, resulta que hay proyectos, sobre todo ahora a nivel de Costa Rica, un proyecto de una represa en Quis. Pero ¿qué pasó? Teníamos este río donde se iba a hacer una represa para generar mayor energía hidroeléctrica que iba a favorecer al país, mayor energía limpia que iba a favorecernos a todos. Pero ¿qué pasa?
Resulta que había gente que vivía a la par del río de Iquiz y se hacía una represa, subía el nivel del agua, el agua se rebalsaba y se inundaban todas las plantaciones y todas las casas de esas personas. Entonces, eran favorables para la mayor parte de la población, pero también había una parte que no se estaba viendo favorecida. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, se está tomando nada más en cuenta una parte del conocimiento. Estamos tomando conocimiento científico, un conocimiento técnico, estamos utilizando el río para generar electricidad y también económico. Generamos la electricidad que se puede vender y también favorece a los pobladores. Pero no se tomó en cuenta esa pequeña población que estaba ahí, que se iba a ver afectada. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que esta gente de Iquiz, junto con algunas organizaciones, se juntaron, hicieron una demanda y se paró la construcción de la represa. Ahora, como ustedes me dicen, sí, aquí la caudal del río está abajo porque pasan algunas por represas, por ejemplo la del Río Macho. Entonces esto es que generó una caída en lo que es el cauce del agua. Y si podemos ver por acá, ustedes ven todavía las rocas, se ve una cuenca hermosísima de lo que fue una vez un gran río. Y aunque ustedes no lo crean, en 1998 este río fue la sede de un mundial de rafting. Pero ahora ya es como un poco difícil pensar en rafting, en gente con unas balsas, cuando ya no se puede ni meterse en el río porque es demasiado pequeño. Entonces, hay muchos ejemplos de proyectos que no van a resultar bien precisamente por estos errores o tal vez esta falta de atención a la hora de tomar nada más los factores puramente científicos, técnicos o económicos y no tomar en cuenta también los factores sociales que pueden estarse verse envueltos. Entonces, si me acompañan, vamos a seguir viendo de este tipo de proyectos y otros ejemplos. Listo, todo el mundo me ve, todo el mundo me escucha. Ok. ¿Alguna vez han escuchado sobre Atlantis o Atlántida? Sí, ¿Alguno? ¿Y qué es? ¿O qué han escuchado de él? supuestamente un continente que se hundió. Un continente que se hundió. ¿Ustedes sabían que hay en este momento varias, pero sobre todo hay una ciudad europea sumamente famosa que está a punto de convertirse en una Atlántida? Venecia. ¿Cuál, perdón? Venecia. Correcto. Qué respuesta necia. Mostrar una fotografía. A ver si la pueden pasar por ahí, para que la vean. Esa es una plaza en el centro de Venecia, durante la marea alta. Eso es algo común que pasa en Venecia. Ellos ya están preparados para que cada vez que sube la marea puedan tener la oportunidad la gente de hacer kayaking, de andar en canoas, andar en estos botecitos, y no hay mayor problema para lo que es la población. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en este momento nos estamos viendo envueltos en un montón de cambios repentinos que se están dando a nivel del mundo, generalmente, y en este momento los vemos sobre todo en lo que es el clima. Estamos viendo diferencias en los patrones de lluvias y también por el calentamiento global se están derritiendo los polos. Entonces, ¿qué pasa con una ciudad como Venecia? En este momento Venecia tiene muchos canales, pero con la subida de las aguas debido al derretimiento de los polos, esa agua va a subir, va a llegar el momento en el que va a llegar al nivel de las puertas de las casas y ya no van a poder vivir ahí. Todos los venecianos van a tener que buscar otra ciudad donde vivir. Entonces, ahora, eso es en Europa. Ahora pasemos más a Costa Rica, donde estamos.
tenemos dos extremos. A pesar de que Costa Rica es un país tan pequeño, tenemos dos extremos. Tenemos la provincia de Limón, donde nos encontramos lluvias que han aumentado hasta en un 75%, hay inundaciones todos los años, muchísima gente tiene que salir de sus casas, tiene que buscar refugio en otros lugares, muchos pierden sus hogares. Y por otra parte tenemos la provincia de Guanacaste, sumamente seco, casi no llueve, 45% más de reducciones en las lluvias. Es la único parchón que tenemos en Costa Rica de bosque tropical seco. Tampoco se está viendo favorecido por esta disminución en las lluvias, porque las plantas ya no tienen de dónde sacar agua para poder alimentarse. Entonces, ¿por qué se está dando esto? Bueno, antes creíamos que teníamos un mundo estable, creíamos que teníamos un mundo lineal, un mundo que lo podíamos entender, pero así como estas escaleras, nos encontramos en un mundo heterogéneo donde está cambiando constantemente, y el simple hecho de que nosotros bajáramos por acá hace que también ya cambien las escaleras. ¿Alguno de ustedes ha escuchado un libro de un autor español? Se llama Antonio Buero Vallejo. El libro se llama Historia de una escalera. ¿Alguno lo ha escuchado? Ninguno. Buero Vallejo en ese libro dice que para subir una escalera es necesario subir un pie. Súbale el pie derecho. Suben el pie derecho, lo hacen hacia adelante y lo bajan. Y luego hacen lo mismo con el izquierdo, lo suben y lo vuelven a bajar. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo bajé primero con la pierna izquierda, o tal vez yo estaba en un centro comercial y simplemente puse un pie y la escalera eléctrica me bajó. Yo no tuve necesidad de hacer esta flexión de piernas. Si el mundo fuera lineal, entonces Buero Vallejo tendría razón, y sería bajar las escaleras al subir una pierna y volver a bajarla y listo. Pero el mundo no es lineal, no es estable y no es completamente entendible. Entonces hay muchas maneras de bajar una escalera. Entonces quiero que también tengan un poco esta idea. Mientras me acompañan, aquí continuamos sabiendo más ejemplos. Los de atrás, si se hacen un poco más para acá, por favor. Listo. Bueno, ahora les voy a hablar de un ejemplo muchísimo más concreto. Hace algunos años, algunos investigadores de CATIE estuvieron haciendo algunas investigaciones sobre variedades de cacao. Entonces, Cacao se me no me lo pidieron, se me pegó el cable. Imaginemos. bueno, imaginemos el cacao ahí. Entonces, algunos investigadores de CATIE, donde estuvieron haciendo estas investigaciones sobre el cacao, fueron donde los indígenas, en Talamanca, y les ofrecieron esta nueva variedad de cacao. ¿Por qué? Resultó que los cacaos que ellos tenían en ese momento estaban infectados por un hongo, por la monilia que le llaman. Entonces esta variedad era resistente a la monilia. Ahora, ¿qué pasa? Estos indígenas consideraban el árbol de cacao como sagrado. Entonces, donde les sugieren que corten sus árboles sagrados y planten esta nueva variedad, se resisten. Sin embargo, después de alguna insistencia, de decirles que era la mejor opción, entonces el grupo terminó dividiéndose. Una parte dijo que sí, dijo está bien, vamos a cortar nuestros árboles sagrados, vamos a plantar esta nueva variedad. La otra parte dijo no, nosotros estamos muy arraigados a nuestra cultura, a nuestras creencias, el árbol es sagrado, no lo vamos a cortar. Y no lo cortaron. Pasaron algunos años y resultó que esta nueva variedad que habían plantado se infectó por la monilia. Y el árbol sagrado que no cortaron, después de algunos años, llegó a desarrollar una resistencia. Y entonces ya podían seguir con su árbol de cacao sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Estos indígenas que sí cortaron sus árboles y que plantaron entonces la variedad, quedaron muy decepcionados. Habían cortado sus árboles sagrados, plantaron un árbol que al final de cuentas no les sirvió, porque era una respuesta a muy corto plazo. Por unos años les sirvió, pero ya nunca más. Mientras que los árboles sagrados que no los cortaron, quedaron muy contentos con su decisión. Habían honrado sus antepasados, sus costumbres, y el árbol les funcionó.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que ya no tenemos un mundo, como les decía ahora, un mundo lineal e entendible. Tenemos un mundo completamente diferente donde hay más saberes. ¿Por qué? Porque usualmente se ha usado que el saber técnico y el saber científico es más importante, pero también se tiene que tomar ese saber tradicional. Y los indígenas lo sabían, y por eso entonces ellos no cortaron sus árboles, algunos de ellos. Entonces, ahora si continuamos vamos a seguir viendo más ejemplos de esto. Si se me acercan por acá, por favor. Listo. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, si pensamos en, por ejemplo, la época de la Ilustración, lo más importante eran las ciencias. Siempre han sido en ese momento las ciencias lo más importante, lo que se consideraba la verdad absoluta, la técnica, el saber. En cambio, ¿qué pasaba con, por ejemplo, las artes? Las artes se dejaban un poco más atrás, porque no eran exactas. ¿Qué es lo que hace la ciencia? La ciencia quita de su medio y lo divide todo en partes, como acá. ¿Qué tenemos acá? Una araña que sacamos de su medio. Entonces ahora nada más tenemos un elemento al que vamos a estudiar. Eso es lo que hace la ciencia. Tomamos una parte, con esa parte intentamos comprender lo demás. Hacemos ecuaciones, algo que sea exacto. Pero ¿qué pasa? Dejamos por lado las ciencias sociales. Dejamos de lado esa integración entre los elementos. Porque esta araña no está sola. Esta araña tiene una población, tiene una comunidad, vive en un ecosistema. Una familia. Tiene una familia la araña. Pero aquí la estamos viendo sola, un único elemento, solo la araña. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos esa integración, necesitamos saber con esas interconexiones, eso es lo que necesitamos saber. Pero eso es lo que nos ha fallado en los proyectos, que estamos separando las cosas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Afganistán, se hizo un proyecto. Entonces resulta que algunos investigadores dijeron, tenemos estos bueyes, hay que castrarlos. Toros. Los toros. Vamos a castrar a los toros y entonces de esa manera van a ser más mansos. Entonces estas personas en Afganistán van a poder llevar a sus toros más mansos y que les sirvan de mayor provecho. Pero ¿qué pasa? Los pobladores en Afganistán sabían que si castraban a los bueyes cuando eran jóvenes, entonces no iban a crecer lo suficiente para que pudieran caber en los yugos que les ponían. Entonces quedaban muy pequeños, ya el yugo le quedaba grande y ya entonces el animal no tenía su utilidad, no cumplía su función. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los afganos tenían su conocimiento, también los científicos tenían su conocimiento y los dos tenían razón, pero no hubo una integración. ¿Qué es lo que debió haber pasado? Alguien que me diga qué debió haber pasado. ¿Cuál hubiera sido una solución? Si yo sé que los científicos sabían que se hacían más mansos y los afganos sabían que si los castraban, entonces no iban a crecer más. Quizás si hubieran estudiado cómo los afganos usan sus animales. Tal vez. ¿Otra idea? Tuvieron que esperar a que el animal se terminara de desarrollar para castrarlo. Esa es otra idea. ¿Alguien más? O cambiar la forma del yugo, entonces, para Cambiar que la forma. calzara bien. Las tres ideas están bien, es simplemente una integración y es una conversación. Los científicos con esta idea, los afganos con esta idea, lo conversan, lo integran y entonces vamos a tener un mejor resultado. O le cambiaban el tamaño en los yugos, o los castraban cuando eran adultos, o simplemente hacían una investigación qué sabían los afganos sobre estos animales. Entonces, ahora vamos a intentar otra vez hacer el rompecabezas y ya esta vez lo tienen que hacer bien. Ya tenemos unas instrucciones que de fijo van a comprender. Entonces, les dejo Tu acá cabeza. nuestra parcela. Espero que hayan visto que sí es una parcela, ven en los zacates.
Como no lo vi antes. Claro, es un campo arado. Las instrucciones, ¿quién se las quiere dejar? Instrucciones, instrucciones, instrucciones. Ajá. Tienen 30 segundos a partir de que las leen. Y aquí tienen las fichas. Ahora, después de que lo leo, tenemos 30 segundos. No leas, no leas. Está engañando, haciendo trampa ahora. Ahí está, listo. Listo. Bueno, reúnanse, a ver cómo. Ya rápido. Dice, el terreno se encuentra listo para la siembra. Hágalo siguiendo una asociación comensalítica entre las especies distintas, tomando en cuenta lo siguiente. La primera especie aportará nitrógeno a la segunda, garantizando buenos resultados en el rendimiento. La segunda servirá de tutor a la primera. Aminore el deterioro del suelo por baja roturación, evitando el barbecho de la segunda especie al aprovechar las labores de la primera. La tercera especie favorecerá el sombreado formando una cubierta horizontal. Listo, 30 segundos a partir de Ok. ya. Nitrógeno. Los frijoles. Los frijoles. ¿Luego qué dijo? Ya. Esta le garantiza, va a garantizar un buen resultado. La segunda servirá de tutor a la primera, el maíz. Aminora el deterioro del suelo por baja roturación, evitando el barbecho de la segunda especie al aprovechar las labores de la primera. Las labores de la primera. Aminora el deterioro del suelo por baja roturación. Bueno, tiempo. Ya me lo devuelven, por favor. La gente memoriza las instrucciones para ver si algún día Pero no lo estamos logrando todavía. Mi mamá me enseñó que primero los frijoles, después el tomate, después el chile y el maíz, y estos otra vez los frijoles. Así siempre hace un ciclo. La forma que usted me lo leyó era igual al chino, entonces Ok, entonces me gustaría ver cómo se sintieron. Por acá me dicen que era igual que chino. sí, yo sí. Y por allá, ¿qué opinan? ¿Cómo se sintieron? Demasiado poco tiempo. Faltaba tiempo. Faltaba tiempo. Y conocimiento. y conocimiento también, porque ahora Pero ya tiempo tenemos que más. saber cuál aporta oxígeno y qué le brinda a la que sigue y cómo se relacionan entre ellas. Entonces, Perfecto. Por acá, ¿qué es barbecho? Barbecho, no sé. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que consideran que les faltó? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Bueno, se utiliza el lenguaje técnico. Lenguaje técnico. Por ahí me dijeron tiempo. ¿Qué más? Hay que adaptar, uno como empírico debe de adaptarse para conocer un poco la parte técnica, y la parte técnica debe adaptarse para que los empíricos podamos comprenderlo. Correcto. Entonces, ¿ustedes consideran que en la gestión de proyectos se debe utilizar más conocimientos a partir, más además que lo técnico y lo científico? Sí. ¿Por qué? Porque el técnico hoy no siempre es suficiente, como con los toros, eso. O sea, ellos tenían los argumentos técnicos para detener la agresividad de los toros, pero hoy no era suficiente, tenían que saber sobre el conocimiento local. El Perfecto. contexto. Correcto. Bueno, quédense con esa idea. Entonces, lo científico, como dice por acá, no es suficiente. Entonces nos quedamos con esa idea y continuamos. bueno, porque a veces sigue todavía. Listo, todos. No queda nadie. A ver, ¿alguno de acá o alguna ha escuchado o mejor ha probado el queso Turrialba? Todo el mundo ha probado el queso Turrialba, lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha sentido, lo ha olido. Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el queso Turrialba? Bueno, se sabe que desde los 1870 más o menos ya se producía queso Turrialba en Turrialba. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que estaban los productores de queso artesanales aquí en Turrialba. Ellos todo lo hacían dentro de sus fincas y de manera manual y con lo que tenían, con sus propios medios, con sus propios mecanismos. Entonces ellos hacían la mezcla, hacían el queso, luego la salaban, la vendían a nivel local o la mandaban por el ferrocarril y la vendían tanto en Cartago como en San José. Entonces ya desde antes de los 1900 ya había queso Turrialba en San José y en Cartago. Ahora, ¿qué pasó? Muy linda la historia por el momento, pero ¿qué pasó? Se vino la tecnología, todas esas técnicas, montones de máquinas, metal,
Y ya empresas grandes están haciendo también queso que compite con el queso Turrialba. Y de hecho le ponen como nombre queso tipo Turrialba. Entonces, ¿qué pasa? Ya las personas entonces también empiezan a comprar este queso de otras empresas que son más grandes, instituciones grandes y muy reconocidas. Entonces, ¿qué pasó con todos esos productores de queso? Fueron perdiendo popularidad, fue disminuyendo su ingreso económico. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras instituciones que sí se están interesadas. Entonces, una institución como Cati, por ejemplo, entonces decidió tomar a estos productores de queso y darles una estampa para que la pongan en su queso, y eso ya les da una identidad como queso verdaderamente turrialbeño, queso producido de manera artesanal. Entonces, esta producción de queso y esta certificación que se hizo no fue solamente de la parte científica o parte técnica, sino que también se hizo conversaciones con las personas, con los productores directamente. Se habló con ellos, se llegó a un consenso, y entonces por eso todos los requisitos para poder tener esa certificación son consensuados, tanto la parte científica como la parte local y los artesanos. Entonces, ¿qué más pasó? Bueno, ahora desde el 2002 hay una feria del queso donde se vende ese queso Turrialba, y a partir de ahí entonces también se ve beneficiado toda la zona de Turrialba, porque vienen los turistas a comprar quesos, ya empiezan lo que son el tour del queso, que es el turismo rural que va y quiere ver cómo se produce el queso de manera artesanal. Entonces, ¿para qué? Dicen que ya lo conocen, pero igual para que lo prueben, les trajimos un poquito de queso. Entonces, Y ya tenemos denominación de origen también, perfecto. ¿Cuál es el origen de esto? Santa Cruz y Santa Teresita. Listo, entonces, si vienen, agarran un palito y agarran queso. Vamos a probar el queso Turrialba. De Turrialba. De Turrialba, queso Turrialba de Turrialba. Vamos a ver lo comparamos. ¿Qué es Turrialba, Turrialba? Es de Turrialba. El ¿A qué te Maxipalí. sabe? ¿A qué te sabe? Maxi Pali, por favor. ¿Quién compraría con Maxi Pali? Alguien más con queso. Hay refil de queso. ¿Puedo usar el otro lado? Refil de queso. Lo compraron en automercado. Turrialba de Turrialba. Sigue bateando. Nunca sabrá nuestro secreto. Pero se va a llevar 2 de Muñoz y Nani. Los del chino. Los chinos turrialbeños. El chino Santa Rosa. Listo. Lo sostengo. Sí, por supuesto. Ah, bueno. Porque es Turrialba. ¿Quién cerró esto? Alguien que me colabore. ¿Cómo cerraron esto? Yo. No es que lo suficiente. El queso. Es un sistema español de cierre. Ah, eso sí. Sí. Un sistema importado, patentado en Vosotros burlaros, pero no ha caído el líquido. Muchas gracias. Como ven, el conocimiento local e internacional también deben integrarse. Bueno, seguimos entonces. ¿Listo todos? Ok, entonces ya vimos un ejemplo que funcionó. Ya vimos el ejemplo entonces del queso Turrialba. ¿No me puede decir por qué funcionó? ¿Una idea? Hubo integración del conocimiento teórico, práctico, científico, técnico. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo, también de Katy. Entonces, hay un proyecto que se llama las escuelas de campo, donde llega un grupo de investigadores
de científicos que tienen ese conocimiento científico, técnico que hablábamos, y van a las comunidades directamente. Entonces no es algo que sea de distancia, que las comunidades tengan que venir aquí, no. Se va directamente a las comunidades que trabajan. En Costa Rica se trabaja con agricultura, entonces se va a esas comunidades agricultoras y se les enseñan diferentes técnicas sobre las diferentes fases de la agricultura. Entonces, por ejemplo, y eso es de una manera consensual. Los agricultores dicen que en qué necesitan ayuda y entonces ahí se les brinda la información y se comparten técnicas. Entonces, por ejemplo, si se está en fase de empezar lo que es el arado de la tierra, antes de empezar los cultivos, entonces en ese momento se habla de eso. Entonces esas son las técnicas en las que en ese momento se van a hablar. Vamos a hablar de cómo arar la tierra, qué nutrientes hay que echar, cómo se utiliza, cómo se van cambiando esos cultivos, cómo se rotan. Ese tipo de información se va a utilizar en el momento en el que los agricultores están en esa fase, para que no haya un desfase precisamente. No van a estar hablando del arado de la tierra cuando ya están recogiendo los frutos o los productos, sino que se habla en el momento en el que están sucediendo las cosas. Entonces estos temas se hacen de manera que los productores puedan también decir sus técnicas, qué es lo que hacen, y así también se minimiza este efecto que es como la individualización, por esto de que los agricultores compiten entre ellos. Entonces es más una reunión en que todos puedan dar sus técnicas, sus puntos de vista, sus técnicas y lo que hacen, para que todos se puedan beneficiar y no unos cuantos. Entonces, por eso es que se está dando también aquí una integración entre lo que es el conocimiento científico, más el conocimiento local, y el conocimiento local no de uno, sino de todos al mismo tiempo. Entonces, hay algunos proyectos que están asociados con estas escuelas, por ejemplo, como les decía en Talamanca, con los indígenas, con lo que es las variedades de cacao que sean más resistentes a enfermedades. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, no tenemos un mundo que sea estable, que sea predecible, un mundo lineal, sino que tenemos un mundo diferente, un mundo que no podemos predecirlo, es impredecible, que siempre está cambiando. Ese es el mundo que tenemos ahora y necesitamos que nuestros proyectos estén adecuados a ese tipo de mundo que tenemos ahora. Entonces, ese mundo que tenemos cambiante es precisamente el futuro de todos estos proyectos y en el que nos tenemos que basar para poder tener éxito. Entonces, si me acompañan, vamos a seguir viendo este mundo nuevo. Listo, ok. Todos aquí nos encontramos en el río Reventazón, en una foto muy bonita que pueden ver en sus espaldas. Decían los filósofos griegos que uno no se baña en el río dos veces, en el mismo río dos veces. ¿Alguien puede decir qué significa eso? No es la misma agua. No es la misma agua. ¿Qué más? Todo cambia. Todo cambia. Correcto, por ahí viene. Entonces, nosotros aquí podemos ver cómo está fluyendo el agua, viene de allá, se va para allá. Entonces es cierto, no nos bañamos en el mismo río dos veces porque está cambiando el agua. Nunca va a ser la misma porque está cambiando. Igual que está cambiando nuestro mundo, que ya no es lineal, no es predecible, no es estable. Entonces así también van a ser los proyectos, tienen que ser de una manera que se pueda integrar todo, que no nada más esté integrando una parte científica, sino que esté integrando todo, porque todo está cambiando. Igual que el agua de este río, igual está cambiando el mundo, igual tienen que cambiar también las personas. Entonces, bueno, finalmente les voy a dar una última oportunidad para que hagan el rompecabezas. Ahí en la mesa.
Acérquense para que hagan los rompecabezas. Acá. Vamos para allá. Por favor. Acá. Acá. Solo acá. Acá. Les voy a dar las instrucciones. Y en esto no les voy a dar límite de tiempo. Entonces las leen con tranquilidad. Lo arman. Y si tienen preguntas, yo con mucho gusto las contesto. Se lee en voz alta. Ciertas combinaciones entre plantas de cultivo generan una complementación, es decir, constituyen una buena compañía y pueden seguirse las unas a las otras en la misma área y crecer junto a otra al mismo tiempo. Hay combinaciones muy antiguas, una de ellas se remonta a la época precolombina en la cual los indígenas solían combinar ciertas especies en la misma área para aprovechar el suelo y favorecer la reproducción humana. Siembre primero el maíz y cuando mira la plante los frijoles. Para ponerle nitrógeno. ¿Alguien más tiene maíz? Acá. Acá hay maíz. Ah, maíz. ¿Y el frijol? Acá. La que sigue dice, los frijoles usarán como soporte de crecimiento los tallos del maíz y a la vez le aportarán nitrógeno. Entonces, ahí estamos bien. Sí. La otra dice, intercale ayotes para acolchonar el suelo y protegerlo del sol. ¿Listos? Bueno, alguien que me diga, ¿por qué lo pudieron armar esta vez? ¿Qué había diferente con las otras veces? Era más clara la instrucción, ¿no? Ya no estaba en chino. No estaba en chino y no era tan técnico, entonces. Y decía que iba primero y que después. Bueno, ¿y cómo sintieron la presión de que antes yo les quité las fichas así, abruptamente? Y esta vez no se las quité. Que El tiempo Ya ayuda. no hubo presión. no hubo presión. ¿Qué más con el tiempo? Si tienes más tiempo, puedes pensarlo mejor, ¿no? Correcto. Necesitamos tiempo para aprender y también necesitamos tiempo para mejorar. Primero aprendemos y a partir de esos nuevos conocimientos entonces podemos mejorar los que ya teníamos antes. Por eso es que necesitamos tiempo. Entonces si tenemos un proyecto que va a ser muy corto o un proyecto donde yo tenga una solución inmediata, no va a ser probablemente la mejor solución. Voy a tener una solución por un momento, pero después ya tengo el problema otra vez, incluso hasta peor, y necesito buscar otra solución. Si yo tengo suficiente tiempo, entonces voy a poder tener un mejor resultado como lo vimos acá. Ya tenían tiempo todo el que necesitaran y lo pudieron armar de la mejor manera y con un vocabulario más claro en el que todos lo podían comprender. No necesitaban sacar un máster aquí en el CATE para poder sacarlo. Y aprender chino. Y aprender chino tampoco. Entonces, bueno, ese sería todo el recorrido. Si quieren nos podemos quedar acá para que observen un rato el paisaje. Bueno, como ustedes verán, el sendero todavía le falta mucho. Entonces, si desean hacer alguna donación, tenemos una caja de donaciones en la parte administrativa, ahí sin ningún compromiso, para que podamos ayudar a otros visitantes a que también nos puedan conocer. Nos vamos a devolver por el mismo sendero y vamos a ir en el paso en el que ustedes les sirva mejor. Cualquier cosa, está a su disposición. Muchas gracias. Gracias.